Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso. Hoy vamos a hacer un pastel tres leches. Para eso les voy a presentar los ingredientes principales. Vamos a usar 5 huevos, al cual yo ya los separé, las yemas y las claras. Cuando yo ya los haya separado, vamos a usar también harina, pero mientras vamos a cernir la harina, vamos a llevar las claras del huevo al congelador por unos 4 o 5 minutos máximos, en lo que cernimos estas, para que las claras de huevo suban bien y no se nos quiebre, ¿ok? Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 2 tazas de medir de harina de todo uso. Yo voy a estar usando esta. Vamos a usar 1 taza y 1/4 de azúcar granulada, media taza de crema de leche, es la que yo voy a estar usando. Voy a estar usando media cucharadita de sal. Yo estoy usando la sal rosada. Y vamos a usar 3/4 de taza de polvo para hornear. Y vamos a usar 2 cucharas de medir de vainilla. Acuérdense que la vainilla es para que no esté oliendo a huevo. Vamos a medir las 2 tazas de harina y ponerlas en un colador, un tamizador, como ustedes le quieran llamar, y lo vamos a cernir junto con la sal y el polvo de hornear. Ese va a ser nuestro primer paso. Es muy importante que sean 2 tazas, ¿ok? Y aquí en la primera taza le vamos a integrar el polvo de hornear y también la media cucharada de sal y lo cernimos. La segunda taza, son 2 tazas, ¿ok? Junto con la sal y el polvo para hornear. Una vez que ya lo hayamos hecho, lo vamos a integrar perfectamente bien y lo reservamos y nos vamos por las claras de huevo para empezar a batirlas. Listo. Vamos a empezar a batir las claras de huevos, al cual lo tuvimos en el congelador. Cuando ya tenemos las claras de huevo en este punto, vamos a agregarle la mitad del azúcar, no todo, porque la otra mitad se la vamos a poner a las yemas, la mitad del azúcar, pero se lo vamos a ir agregando de a poquito. Una vez que ya la tenemos aquí a punto de nieve, como pueden ver, vamos a sacar las yemas del refrigerador para batir las yemas. Vamos a batir las yemas, las 5 yemas. Y aquí donde le vamos a agregar el resto del azúcar. Y las 2 cucharas de vainilla. Vamos a batirla y posteriormente le integramos la crema de leche. Una vez que ya las claras con el azúcar y la vainilla fueron bien integradas, vamos a integrar en este punto la crema de leche, la media taza de crema de leche. Y lo batimos nuevamente para incorporar todo. Listo. Aquí
es donde con una espátula vamos a ir poniendo la harina que ya tenemos aquí bien cernida. Y vamos a incorporarlo perfectamente bien. Una vez que integramos la harina con las yemas, vamos a poner la mitad de las claras de huevo. No vamos a poner toda, únicamente la mitad para poder integrarlo con el resto. Una vez que ya integramos bien todo eso, vamos a poner el resto de las claras para seguir incorporando todo ya. Ya para esto ya tenemos el horno calentando a 350 grados y lo vamos a llevar al horno por 30 a 30 minutos, pero nuevamente, como siempre le digo, depende de cada horno. De forma envolvente, acuérdense que no es batirlo, es incorporar todo lentamente. Hay que llevarnos nuestro tiempo, hagámoslos con mucho cariño, con mucho amor, ya que esto es para nuestra familia, no es para vender, es para la familia. Envolvente, no batirlo, ok, de una forma envolvente. Para eso reservamos el resto de las claras. Como pueden ver, ahí se está incorporando perfectamente bien. Envolvente, envolverlo, no batirlo. Una vez que ya incorporamos todo, ya tenemos un molde. Yo le puse papel porque tiende a subir y no quiero que se me derrame. Tengo un molde más grande, pero yo quiero hacerlo en este, entonces aquí lo vamos a incorporar. Volcamos toda la mezcla para poder llevarlo al horno. Ok, listo. Le damos unos pequeños golpecitos y vámonos al horno. El horno ya lo tenemos precalentado a 350 grados. Vamos a llevarlo de 30, pero recuerden que cada horno es diferente, ¿ok? Y regresamos. Así es como salió nuestro pastelito. En mi horno duró 40 minutos, exactamente. Con un palillo le insertamos, aunque no es necesario. Sale limpiecito. Cuando vemos que el pastel está firme y ya no se mueve, quiere decir que ya está. Entonces así es como ha quedado nuestro pastelito. Vamos a dejarlo enfriar antes de moldarlo.
Han pasado los 5 minutos, vamos a desmoldarlo para poder sacarlo y que se vaya enfriando, porque y vamos a preparar las 3 leches. Vean qué bonito. Qué bonito ha quedado. Vamos a dejarlo enfriar mientras preparamos la leche para ponerle, ¿ok? Qué rico. Listo. Hay que se vaya enfriando. El pastel ya está frío. Es momento de quitarle. Yo le puse un papel en la parte de abajo, entonces vamos a quitárselo. Vean qué bonito. Yo lo voy a hacer en este molde que tengo acá. Aquí lo voy a poner. Para esto aquí tengo una lata de leche condensada. Perdón, leche evaporada. Una lata. Y una lata de leche condensada. Ok. Y aquí tengo una taza de media crema de leche. Vamos a mixtearlo perfectamente bien, que quede todo bien integrado para ponérselo al pastel. Una vez que ya tenemos las 3 leches, al pastelito o al pan, como le quieran llamar, con un palillo de diente le vamos a ir picando parejito. Esto es para que vaya agarrando las 3 leches. Casi todo el palillo se va, para que vean que sí está gordito el pastel. Y no se preocupen que aquí no es perfecto. Lo importante es que lo estamos haciendo con mucha limpieza y con mucho amor para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares que van a cenar con nosotros, van a comer con nosotros. Entonces, no se preocupen en la perfección del pastel. Preocúpense en que tenga buen sabor, que esté bien esponjadito y bien remojadito de las 3 leches. Eso es lo más importante. Una vez que ya le picamos parejito con el palillo, es momento de ponerle las 3 leches. Y vamos a estarlo poniendo de a poquito para que vaya absorbiendo toda la leche. Parejito. Una vez que ya le hayamos puesto las 3 leches, vamos a llevarlo al refrigerador de 2 horas, si es mucho mejor, toda la noche. Y regresamos. Lo cubrimos para el refrigerador. Vámonos al refrigerador. Así es como quedó nuestro pastel 3 leches. Yo no le puse crema encima, nada más con la pura leche. Yo lo que le estoy poniendo es muchas fresas. Si tienen otro tipo de frutas rojos, le pueden poner. Es una forma como podemos decorar nuestro pastel 3 leches. Y llegó el momento de servirnos. Si llegaron hasta el final de este video, no se olviden de suscribirse. Los que no se han suscrito, denle like si les gustó mi pastel de 3 leches con fresas encima. Así es como ha quedado nuestra rebanada, bien jugoso. Esto es lo bonito. Miren que cuando ustedes lo van a partir, está jugoso. Muchas de las veces el pan está seco. Lo importante no es lo que le pongamos encima. Lo importante es el pan. Qué tan sabroso está el pan. Y está riquísimo.
riquísimo. Se los recomiendo cuando tienen reuniones de familias, cuando tienen a los amigos en casa. No necesitamos comprarlo. Lo hacemos nosotros, sale bien económico y sobre todo lo hacemos con mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video.